Y para eso voy a iniciar haciéndoles unas preguntas. Quiero que la tía Senta o el tío Javier elijan niños al azar para que puedan responder 3 preguntitas. Bien, Claro que empezamos. sí, Tía tía. Senta, Claro elija que, una. bueno, vamos a elegir. Un ratito voy a admitir ya. A Roxanita. ¿Está bien, Roxanita? ¿Está preparada? Ahora con el tema, vamos a empezar recordando un poco de lo que hemos visto anteriormente. Bien, he visto que las plantas, como dijo Roxana, son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las partes de la planta que respondió la I son la raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. La planta es la encargada de fabricar su propio alimento y esto se logra gracias a la fotosíntesis. Las plantas también ayudan a oxigenar el planeta. Para poderse reproducir, las plantas tienen un proceso. Primero está la flor. Hemos visto que en la flor hay 2 partes, en la parte masculina el estambre, la parte femenina el pistil. Luego viene el proceso de la polinización, cuando el polen de una flor ingresa al polen de otra gracias a los diferentes animales que pueden ayudar. Luego tenemos la formación del fruto. Cuando el fruto se forma, la flor se empieza a secar, pero el vientre de la flor empieza a crecer y se forma el fruto con las semillitas en su interior. La dispersión de la semilla es cuando el fruto se separa de la planta madre y se acerca a un lugar donde pueda crecer. Empieza con la germinación, que es cuando empieza a crecer la semillita para formar una nueva planta. Para poder soportar diferentes climas, las plantas deben adaptar su cuerpo para poder sobrevivir. Las plantas no pueden decidir dónde van a nacer o dónde van a crecer. Es por eso que deben adaptar su cuerpo y sus órganos para poder sobrevivir. Las raíces de las plantas que crecen en lugares donde hay mucha lluvia son cortas. Sin embargo, cuando crecen en lugares secos, estas raíces son largas para poder alcanzar las aguas superficiales o las aguas subterráneas, perdón, y son superficiales para poder tomar todo el agua de la lluvia ni bien llueva. La planta transpira a través de las hojas. Las hojas de la planta, cuando crecen en lugares cálidos, transpiran más para poder refrescarse, pero si crecen en lugares secos, transpiran menos para perder menos líquido. Un ejemplo de hojas que crecen en lugares secos son las hojas pequeñas, que es de tamaño para evitar perder más líquido, las espinas, que eran hojas que se transformaron en espinas, las coriáceas, que eran esas hojas que tenían una capa superficial impermeable, las hojas suculentas, las hojas gruesitas, las hojas que se caen en época seca, pero vuelven a crecer en épocas de lluvia, y la ausencia de hojas, que son flores que tienen pocas hojas para evitar perder líquido. Bien, ahora vamos a iniciar con el tema de hoy que se llama ¿cómo fue nuestra vida antes de, perdón, las plantas se adaptan a la luz, a la temperatura? Bien, chicos. Viviendo a bajas temperaturas. ¿Qué quiere decir esto? Las plantas cuando crecen en lugares donde hace mucho frío suelen ser muy pequeñitas y crecer muy juntas. Esto se debe a que las plantas deben resguardarse del viento y del frío. Y cuando están juntas y son pequeñitas, aprovechan el calor de estar todas juntas y el calor que se desprende del suelo y el calor que se encuentra dentro de ellas en sus órganos, para así disminuir la pérdida de agua y morir de frío. Un ejemplo de estas plantas que crecen en bajas temperaturas son esta planta llamada el pensamiento. El pensamiento, como pueden ver aquí arriba, tiene unas flores muy juntitas. Estas flores crecen muy juntitas para poder mantenerse calientitas entre ellas, para poder protegerse del viento y evitar perder la mayor cantidad de líquido. También está el cornus, lo mismo,
la bresina y el jazmín. Son plantas que están adaptando su cuerpo a las temperaturas frías, que pueden resistir el frío, porque crecen muy juntas y son muy pequeñitas. Bien, viviendo a bajas temperaturas. En algunas plantas que se encuentran a bajas temperaturas, sus órganos tienden a morir. Sus órganos que están en la superficie, como pueden ver en la imagen. Toda la plantita se ve como si hubiera muerto. Su tallo, su flor, no tiene hojas. Esto se debe a que es un método de protección de la planta. Se secan y mueren los órganos que están subterráneos en la parte externa, la parte de afuera. Sin embargo, los órganos que se encuentran bajo la tierra, es decir, la raíz, sigue viva. Hemos visto que la raíz es la encargada de almacenar los nutrientes y los alimentos. Ellos, almacenan y los absorben, ¿no? Entonces, la raíz sigue viva, cosa que al momento de cambiar de estación y de pasar el invierno a la primavera, la flor vuelve a retoñar y vuelve a crecer sanamente gracias a los nutrientes que se encontraban dentro de la raíz. Un ejemplo, aquí tenemos una imagen. Si se dan cuenta, el árbol de la izquierda está todo seco. Sin embargo, sus raíces siguen vivas. Es por eso que al momento de cambiar de estación y al ser la primavera, el árbol vuelve a retoñar, vuelven a crecer sus hojitas, sus plantitas, porque no está muerto en sí, está muerto la parte de afuera, es como un mecanismo de defensa que tiene la planta. Muere en el exterior la parte que está superficial, pero la parte interna de la flor sigue viva. Otros ejemplos de plantas que almacenan sus nutrientes en sus órganos subterráneos, en sus raíces, son los tubérculos. ¿Cuáles son los tubérculos? Los tubérculos son las papas, el jengibre, la yuca, el camote. Estos alimentos, estos frutos son tubérculos. Las plantas que dan estos frutos alcanzan a vivir en temperaturas muy frías, ya que sus nutrientes se encuentran. Otro ejemplo de órganos subterráneos, de plantas que almacenen nutrientes en órganos subterráneos son los bulbos. Aquí tenemos a las cebollitas, la cebolla blanca, la cebolla colorada, la cebollita verde. Todos estos son bulbos que igual almacenan nutrientes en sus órganos subterráneos, en la raíz, y pueden alcanzar temperaturas muy frías. Y por último tenemos a las raíces almacenadoras de nutrientes, como ser las zanahorias, las remolachas y los rábanos. Estos son raíces almacenadoras que, al igual que los bulbos y los tubérculos, guardan todos sus nutrientes y todo lo que la planta necesita para sobrevivir en sus raíces. Bien, chicos. Viviendo con mucha o poca luz. La luz del sol es indispensable para la vida, tanto de las personas como de las plantas. Nosotros, los seres humanos, necesitamos de luz solar para poder sobrevivir. Lo mismo pasa con las plantas. La luz del sol es indispensable para ellas, ya que gracias a esta energía del sol, las plantas elaboran su propio alimento a través de la fotosíntesis. ¿Qué era la fotosíntesis? Es el proceso por el cual la planta produce su propio alimento. Aparte de producir su propio alimento, les permite crecer y desarrollarse sanamente y nos benefician a nosotros los seres humanos porque nos dan oxígeno. Absorben el dióxido de carbono que nosotros eliminamos y ellos la transforman en oxígeno. Esto se hace gracias a la fotosíntesis. Bien, chicos. Viendo con mucha o con poca luz. Cuando los rayos del sol o la radiación solar es muy fuerte, las hojas y las plantas pueden dañarse. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Por eso es que cuando hay rayos del sol muy fuertes, nuestras mamás o nuestros papás nos ponen bloqueador solar, porque los rayos del sol pueden afectar. Lo mismo ocurre con las plantas. Cuando la radiación solar es muy fuerte, las hojas y las plantitas pueden dañarse y morir. Es por eso que las plantas deben adaptarse cuando crecen en lugares muy calurosos
y pueden presentar espinas o pelos claros para poder reflejar la luz del sol. Un ejemplo, aquí tenemos los cactus. Los cactus generalmente crecen en los desiertos y como sabemos en el desierto hace mucho calor, hay mucho sol y no hay nada de sombra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los cactus? Los cactus tienen espinas y ven que las espinas son de color blanca en este cactus, son porque así reflejan la luz del sol y estas espinas lo protegen al cactus también de los rayos del sol. Tenemos la planta corona de Cristo. No sé si han visto esta planta genética en la mayoría de los jardines. Es una planta muy bonita, pero que tiene muchas espinitas. Estas espinas protegen a la planta, al tallo de la planta, de los diferentes animales que les puedan hacer daño, pero también la protegen de los rayos del sol para que la planta pueda sobrevivir. Y por último, una que gusta muchas y a muchos, que son las rosas. Las rosas se pueden dar cuenta que tienen espinas. Las espinas son para protegerla de los rayos del sol. Pero, ¿qué pasa cuando las plantas crecen en lugares donde no hay mucha luz o donde no dan mucho los rayos del sol? También las plantas deben adaptarse a este ambiente. Hemos visto que las plantas se adaptaban a los rayos del sol, es decir, a lugares donde haya mucho sol, pero también tienen que adaptarse a lugares donde no haya mucha luz solar. Es por eso que en estos lugares, como en las selvas, como pueden ver en las imágenes de aquí abajo, en las selvas, las hojas que se encuentran en la parte de abajo donde no alcanza mucho la luz solar, tienden a ser grandes y de un color verde intenso. ¿Por qué pasa eso? Como están muy abajo, tienen que absorber la mayor cantidad de rayos que puedan, y es por eso que las son grandes y también tienen un color muy verde gracias a la clorofila. Esto es para aprovechar la poca luz que les llega. Aquí tenemos las plantas de los bosques tropicales. Ven, en estos tres ejemplos son hojas grandes de color muy verde que se encuentran bien abajo del bosque, donde no llega mucho la luz solar. También tenemos a las plantas enredaderas. ¿Qué son las enredaderas? Son las plantas que elevan sus hojas por muy encima de la sombra, gracias a trepando las ramas, las espinas, los troncos. ¿Ven? Pueden apreciar en las tres imágenes de abajo, son tres enredaderas, la hiedra, otro tipo de enredadera. Trepan los árboles, ayudándose de las ramas, de los huequitos que existan en los troncos. ¿Para qué? Para poder subir y alcanzar los rayos del sol. Aquí tenemos un ejemplo, lo que les decía son las enredaderas. Y por último, tenemos las hojas, las epifitas. Las epifitas son un tipo de planta que crecen apoyadas sobre las ramas o los troncos de los árboles, como pueden ver en las imágenes de abajo. Esto hacen para poder alcanzar más luz solar. Las plantas, si no existiera luz solar, no pueden existir, no sobrevivirían ni morirían. Es por eso que las plantas buscan alternativas para poder adaptarse al lugar en donde viven para vivir. Bien, chicos, este es el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Chicos, si tienen alguna duda, alcen su manito para que yo pueda responder. Bien.